Mi novia se inclinó sobre la mesa y dijo, mi ex tenía mejor gusto. Este lugar es honestamente triste. Algunas personas lo oyeron. No reaccioné. Anotado. Me levanté, pagué la cuenta en silencio y salí solo. Más tarde esa noche, finalmente se dio cuenta de lo que me había llevado. Y fue entonces cuando todo se detuvo. Tengo 34 años, he estado con mi novia durante unos 18 meses, la conocí a través de un amigo del trabajo que pensó que haríamos una buena pareja. Ella es asistente legal. Yo trabajo en ingeniería civil. Conectamos bastante rápido. Nos mudamos juntos después de un año. Dividimos el alquiler, dividimos las facturas. Parecía que estábamos construyendo algo sólido. Su ex surgía ocasionalmente en la conversación. Salieron durante 3 años, rompieron unos 6 meses antes de que ella y yo nos conociéramos. Por lo que me contó, era un tipo de finanzas que ganaba buen dinero, la llevaba a lugares caros, le compraba cosas de diseñador. Ella siempre lo presentaba como él intentaba comprar mi afecto, pero había un cierto tono en su voz cuando hablaba de aquellos tiempos, como si lo extrañara. Yo no soy un tipo de finanzas. Gano un dinero decente, pero soy práctico. No le veo el sentido a gastar $300 en una cena cuando puedes obtener la misma calidad por la mitad. Al principio, dijo que apreciaba eso de mí. Eres real, decía, no intentas impresionarme con dinero. Pero últimamente, los comentarios comenzaron, pequeños al principio. Mi ex solía llevarme a este lugar en el centro. Era muy agradable. Oh, una vez me compró un bolso como ese. El mío era la versión de cuero, sin embargo. Fuimos a este resort en las montañas. Fue increíble. Todo de 5 estrellas. Los ignoraba en su mayoría. Pensé que solo estaba recordando. No había nada de malo en eso. Pero se hicieron más frecuentes, más directos. El viernes pasado, hice una reserva en este lugar italiano que había querido probar. Nada lujoso, pero con buenas críticas, precios razonables, comida auténtica. Pensé que sería una buena salida de viernes por la noche. Llegamos alrededor de las 7. El lugar era acogedor, de gestión familiar, manteles a cuadros, velas, ese tipo de ambiente. Me gustó de inmediato. Ella miró a su alrededor con una expresión que no pude descifrar del todo. Esto es pintoresco. Sí, pensé que se veía bien. Las críticas son muy buenas. Nos sentamos, miramos los menús. Pedí un plato de pasta. Ella pidió pollo piccata. La conversación estuvo bien al principio. Cosas del trabajo, planes para el fin de semana, cosas normales. Luego llegó nuestra comida. La mía estaba genial. La de ella también se veía bien, pero la picoteaba, moviendo las cosas en su plato. ¿Todo bien?, pregunté. ¿Está bien? No estás comiendo mucho. Simplemente no tengo tanta hambre. Dijiste que te morías de hambre en el coche. Bueno, ahora no la tengo. Lo dejé pasar. Intenté disfrutar de mi comida. La pareja de la mesa de al lado estaba celebrando un aniversario. Todo sonrisas y manos cogidas. El camarero les trajo un postre de cortesía. Mi novia los observó, luego volvió a mirar nuestra mesa. Entonces se inclinó sobre la mesa y dijo lo suficientemente alto como para que la pareja de al lado y probablemente la de detrás nos oyeran, mi ex tenía mejor gusto. Este lugar es honestamente triste. Dejé el tenedor, la miré. Ella estaba sentada allí, con los brazos cruzados, esperando que yo reaccionara. No le di ninguna reacción. Anotado, dije. Le hice una seña al camarero. Pedí la cuenta. La trajo rápidamente. Probablemente sintió la tensión. Pagué en efectivo, dejé una propina decente, aunque quería salir de allí, me levanté, me puse la chaqueta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Irnos. No hemos terminado. ¿Tú no has terminado? Yo sí. Te veré en casa.
¿Vas a dejarme aquí sola? Tienes tu teléfono. Puedes llamar a un Uber o a tu ex, ya que tiene tan buen gusto. Salí, la oí llamar detrás de mí. Pero seguí caminando. Subí a mi coche, conduje a casa. Actualización 1. Cuando llegué a casa, hice algo que había estado considerando durante un tiempo. Fui a nuestro dormitorio, abrí el armario, empecé a empacar mis cosas. No todo, solo ropa y artículos de aseo para unos días. Los metí en una bolsa de lona. Luego fui a nuestro despacho en casa, donde ambos guardábamos nuestros archivos personales. Encontré la carpeta con nuestro contrato de alquiler del apartamento. Ambos figurábamos en él. Dividido al 50/50. También encontré la carpeta con mis documentos importantes. Certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de la Seguridad Social, extractos bancarios. Lo cogí todo. Mis documentos, mi copia del contrato, todo lo que llevaba mi nombre, lo metí en la bolsa de mi portátil. Luego me senté y escribí una nota. Simple, directa. Necesito tiempo para pensar en las cosas. Nos pondremos en contacto para lo del apartamento y la división de las pertenencias. No me contactes a menos que sea urgente. La dejé en la encimera de la cocina, cogí mis maletas, las cargué en mi coche, conduje hasta un hotel a unos 20 minutos, me registré, fui a mi habitación y finalmente me permití procesar lo que había sucedido. Me había avergonzado en público, me había comparado con su ex, había dejado claro que lo que yo le proporcionaba no era suficiente, y lo había hecho de manera casual, como si fuera solo una declaración de hechos. Mi teléfono empezó a sonar sin parar sobre las 9 de la noche, mensajes de texto, llamadas, mensajes de voz. ¿Dónde estás? ¿Por qué no está tu ropa? ¿Qué es esta nota? Estás siendo ridículo. Llámame ahora. Esto es infantil. No respondí a ninguno de ellos. Simplemente puse mi teléfono en silencio y me fui a la cama. Actualización 2. Sábado por la mañana. Me desperté con 17 llamadas perdidas y unos 30 mensajes de texto. Los leí por encima. Iban desde enfadados a apologéticos, a confusos, y a enfadados de nuevo. El más reciente, de las 2 de la madrugada, ahora lo entiendo. Te llevaste tus documentos. ¿Realmente te vas por un comentario? ¿En serio? Finalmente respondí. No fue un comentario. Han sido meses de comentarios. Lo de anoche fue simplemente el último. Su respuesta llegó de inmediato. Entonces, ¿estás rompiendo conmigo por esto? Me estoy tomando un espacio para averiguar si esta relación es lo que quiero. Eso es básicamente romper. Llámalo como quieras. Estás siendo dramático. Tal vez, pero también estoy siendo claro sobre mis límites. ¿Qué límites? Hice una broma y estás tirando por la borda 18 meses. No fue una broma. Lo decías en serio. Y no son los 18 meses los que me preocupan. Son los próximos 18 meses y los 18 siguientes, escuchando como no estoy a la altura de tu ex. No respondió después de eso. Pasé el sábado haciendo cosas normales. Fui al gimnasio, almorcé, fui al cine, mantuve mi teléfono apagado excepto para revisarlo periódicamente. Alrededor de las 5 de la tarde recibí un mensaje de texto de ella. Hablé con mi madre. Cree que estás siendo irrazonable. Esa es su opinión. Dijo que debería encontrar a alguien que no sea tan sensible. Tal vez deberías. ¿Es eso lo que quieres? Quiero a alguien que no me humille públicamente y luego me diga que estoy siendo sensible. No te humillé. Me comparaste con tu ex en un restaurante lleno de gente. ¿Cómo llamarías a eso? Sin respuesta durante 2 horas. Luego, lo siento. No me di cuenta de que te dolió tanto. Ese es el problema. No pensaste en si me dolería en absoluto. ¿Y ahora qué? Te quedas en un hotel para siempre hasta que descubras lo que quieres y se supone que yo debo esperar. Haz lo que quieras. Actualización 3. El domingo apareció en el hotel. No sé cómo me encontró.
Probablemente llamó a los hoteles cercanos a nuestro apartamento hasta que uno confirmó que yo era un huésped. Se supone que los hoteles no deben hacer eso, pero aparentemente fue convincente. Volvía de desayunar cuando la vi en el vestíbulo. Me vio de inmediato, se acercó. Tenemos que hablar, dijo. Te dije que necesitaba espacio. Has tenido 2 días. Es suficiente espacio. Esto no funciona así. Entonces dime cómo funciona porque ahora mismo solo estás evitando el problema. El problema es que no me respetas. Eso no es algo que pueda arreglar hablando contigo. Sí que te respeto. Me comparaste con tu ex en público, en voz alta. Dijiste que el lugar que elegí era triste. ¿Cómo es eso respeto? La gente en el vestíbulo empezaba a mirar. Ella se dio cuenta, bajó la voz. ¿Podemos al menos ir a un lugar privado para hablar de esto? No. ¿Por qué no? Porque nada ha cambiado. Sigues pensando que estoy exagerando. Sigues pensando que esto se trata de un solo comentario. No lo entiendes. Entonces ayúdame a entenderlo. No puedo ayudarte a entender algo que no quieres entender. ¿Te gustaba el estilo de vida de tu ex? Lo extrañas. No puedo ser él, y no debería tener que intentarlo. No quiero que seas él. Entonces, ¿por qué sigues comparándome con él? Ningún restaurante es lo suficientemente elegante. Ningún regalo es lo suficientemente caro. Ninguna experiencia es tan buena como la que él te dio. Estoy cansado de competir con un fantasma. No estás compitiendo. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y aparentemente estoy perdiendo, porque este lugar es triste y él tenía mejor gusto. Empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no del tipo manipulador. No lo dije de esa manera. Solo estaba. No sé. Siendo estúpida. Lo siento. Aprecio la disculpa, pero lo siento, no deshace lo que dijiste ni cómo me has estado haciendo sentir durante meses. Entonces, eso es todo. ¿Hemos terminado? No lo sé. Tal vez necesite más tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? Tanto como necesite. Y se supone que debo quedarme sentada esperando. Haz lo que creas que es mejor para ti. Yo estoy haciendo lo que es mejor para mí. Se fue llorando. Me sentí mal, pero también aliviado, como si finalmente hubiera dicho lo que había estado reprimiendo. Actualización 4. Lunes. Fui a trabajar como de costumbre. Le dije a mi jefe que estaba lidiando con algunos asuntos personales y que podría necesitar unos días libres en un futuro próximo. Fue comprensivo al respecto. Dijo que le hiciera saber lo que necesitaba. Recibí un mensaje de ella a la hora del almuerzo. He sacado tus cosas del baño. Están en cajas junto a la puerta si quieres venir a buscarlas. Gracias. Las recogeré esta semana. ¿Planeas mudarte permanentemente? Aún no lo he decidido. El alquiler vence el viernes. No puedo permitirme este lugar sola. Pagaré mi mitad este mes. Después de eso, tenemos que averiguar qué hacemos con el contrato. Entonces, ¿te vas a mudar? Estoy diciendo que tenemos que resolverlo. Esto está muy mal. No respondí. El miércoles, fui al apartamento cuando sabía que estaría en el trabajo. Entré. Cogí las cajas que había dejado. También cogí algunas otras cosas. Mis herramientas del garaje, algunos libros, algunos utensilios de cocina que eran específicamente míos. Dejé mi llave en la encimera con una nota. Pagué mi mitad del alquiler. Avísame si quieres rescindir el contrato antes de tiempo o encontrar un nuevo compañero de piso. Soy flexible. Su respuesta llegó una hora después. Compañero de piso, eso es lo que soy para ti ahora. Eso es lo que me has parecido últimamente, honestamente. Eso no es justo. Tal vez no, pero es honesto. ¿Te extraño? Extraño la versión de nosotros que existía antes de todas las comparaciones. ¿Podemos intentar volver a eso?
No sé si podemos. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Estoy dispuesta a trabajar en ello. Trabajar en ello significa reconocer que hay un problema, lo cual pasaste 2 días negando. Lo estoy reconociendo ahora. Porque me fui, no porque lo reconocieras por ti misma. ¿Importa eso? Sí, importa. Actualización 5. Han pasado 2 semanas desde el incidente del restaurante. Todavía estoy en el hotel. Estoy buscando un alquiler de mes a mes. Necesito algo más permanente que un hotel, pero no quiero firmar un contrato largo hasta que averigüe qué voy a hacer. Me ha enviado mensajes de texto algunas veces, en su mayoría disculpándose ahora. Me doy cuenta de que te estaba dando por sentado. No debería haberte comparado con mi ex. Estaba siendo superficial, y lo siento. Creo que lo dice en serio, pero también creo que solo lo dice porque me fui. Si me hubiera quedado, si simplemente hubiera tragado mi dolor y seguido adelante como lo había hecho con todos los demás comentarios, nada habría cambiado. Ya no estoy enfadado. Solo cansado. Cansado de no sentir que soy suficiente. Cansado de ser comparado. Cansado de sentir que estoy audicionando para un papel en el recuerdo de una relación de otra persona. Algunos amigos me han preguntado qué pasó. Les doy la versión corta. Problemas de relación. Nos estamos tomando un tiempo. La mayoría de ellos asintieron con conocimiento. No insisten en los detalles. Un amigo, el que nos presentó, se disculpó. Pensé que encajabais bien. Supongo que me equivoqué. No te equivocaste. Estuvimos bien durante un tiempo. ¿Qué cambió? Ella todavía tenía sentimientos por su antigua vida. No podía competir con eso. Eso es duro, amigo. Sí. Su madre me llamó la semana pasada. Eso fue extraño. Me dijo que estaba siendo inmaduro, que todas las parejas discuten, que debería perdonarla y seguir adelante. Con todo el debido respeto, esto no se trata de perdón. Se trata de si quiero estar en una relación en la que constantemente me siento inadecuado. Cometió un error. No fue un error, pero agradezco que se haya puesto en contacto. Colgué antes de que pudiera continuar. Durante este tiempo, he estado pensando mucho, no solo en ella y lo que pasó, sino en los patrones de mi vida. Siempre he sido el práctico, el estable, el tipo que no crea problemas. Y he salido con mujeres que inicialmente decían que apreciaban eso, y luego lentamente comenzaron a resentirlo. Mi ex antes de esta hizo algo similar. Diferentes detalles, mismo tema básico. No era lo suficientemente emocionante, no tomaba suficientes riesgos, era demasiado predecible. Salíamos con sus amigos y yo captaba esas miradas, esos pequeños comentarios sobre cómo el novio de su amiga era más aventurero o espontáneo. Estoy empezando a darme cuenta de que tal vez me atraen personas que en última instancia quieren algo que no puedo o no quiero proporcionar. O tal vez se sienten atraídas por la estabilidad que ofrezco hasta que se aburren de ella. De cualquier manera, el patrón tiene que romperse. Actualización 6. A las 3 semanas, sucedió algo inesperado. Estaba en una cafetería cerca de mi hotel cuando lo vi, a su ex, el tipo de las finanzas. Lo reconocí por las fotos que me había mostrado cuando empezamos a salir. Estaba solo, trabajando en su portátil. Dudé si acercarme a él, luego pensé, ¿por qué no? Me acerqué a su mesa. Oye, esto puede ser raro, pero solías salir con mi novia. Bueno, es novia ahora, supongo. Levantó la vista, confundido al principio. Luego el reconocimiento apareció en su rostro. Oh, sí. Eres el ingeniero, ¿verdad? Ese soy yo. Siéntate, hombre. ¿Quieres un café o algo? Me senté. Me invitó a un café. Hablamos durante aproximadamente 1 hora. Resulta que él había roto con ella por razones similares. Tenía esta forma de querer siempre más, explicó. La llevaba a un lugar agradable. Ella lo disfrutaba. Pero una semana después, mencionaba otro lugar que era más agradable. Le compré un bolso. Le encantó.
Pero luego veía a alguien con uno mejor. Era agotador. Así que el estilo de vida lujoso nunca fue suficiente. Por eso terminé. Me di cuenta de que podría ganar $1.000.000 al año y ella todavía encontraría algo de lo que estar insatisfecha. Ella hace que parezca que tú eras el problema. Probablemente lo fui en algunos aspectos. Trabajaba demasiado, no estaba lo suficientemente presente. Pero la necesidad constante de más, de mejor, de algo más. Eso era todo ella. ¿Sabías que me estaba comparando contigo? En serio, hombre, eso es duro. También me lo hizo a mí. De hecho, me comparó con el tipo antes que yo. Debería haber visto el patrón. Intercambiamos números, prometimos tomar una cerveza alguna vez. Caminando de regreso a mi hotel, sentí una extraña sensación de validación. No era solo yo. No estaba siendo demasiado sensible o dramático. Así era ella. Esa noche, le envié un mensaje de texto. Hoy conocí a tu ex. Tuve una conversación interesante. Su respuesta llegó rápido. ¿Hiciste qué? Me encontré con él en una cafetería. Hablamos. ¿Qué dijo de mí? Lo suficiente como para confirmar que lo que he estado sintiendo no es exclusivo de nuestra relación. Está mintiendo. ¿Por qué mentiría? No tiene nada que ganar con ello. Para quedar mejor él. Admitió sus propias faltas, pero también confirmó que tienes un patrón de nunca estar satisfecha. No puedo creer que te creas su palabra antes que la mía. No lo hago. Estoy reconociendo que dos personas diferentes en dos relaciones diferentes notaron el mismo comportamiento. No respondió durante horas. Luego, tarde esa noche, tal vez sí tengo un problema. Tal vez nunca estoy contenta con lo que tengo. Pero estoy tratando de trabajar en ello. Espero que lo hagas. Pero no puedo ser la persona con la que practiques. Entonces, ¿definitivamente hemos terminado? Sí, creo que sí. Actualización final. Han pasado 2 meses. Firmé un contrato de alquiler de 6 meses para un apartamento de una habitación. Nada lujoso, pero es mío. Saqué mis cosas del antiguo apartamento mientras ella estaba en el trabajo. Dejé mi mitad del alquiler del próximo mes en un sobre con una nota diciendo que ya no estaba en el contrato y que ella tendría que hablar con el propietario para que me eliminaran oficialmente. Me envió un mensaje: no puedo creer que realmente estés haciendo esto. Queremos cosas diferentes. Es mejor darse cuenta de eso ahora que dentro de 5 años. Cambié de opinión sobre lo que quiero. Cambiaste de opinión porque me fui. Eso no es lo mismo que cambiar de verdad. ¿Cómo sabes que no cambiaré de verdad? No lo sé. Pero no estoy interesado en esperar para averiguarlo. Entonces, nunca me amaste de verdad. Eso no es cierto. Pero el amor no es suficiente si no me siento tan bien respetado. Te respeto. No lo hiciste. Tal vez lo hagas ahora, pero solo porque me fui. Eso no es respeto. ¿Es arrepentimiento? No respondió después de eso. La semana pasada, volví a ese restaurante italiano. Llevé a un amigo diferente esta vez. Tuvimos una cena estupenda. Muchas risas. Nadie hizo ninguna comparación con el ex de nadie. El camarero me reconoció. No mencionó nada sobre la última vez. Un tipo profesional. Mi amigo me preguntó si la extrañaba. A veces. Pero sobre todo extraño la idea de lo que podríamos haber sido, no lo que realmente fuimos. ¿Eso es honesto? Es todo lo que tengo ahora mismo. ¿Estás bien, sin embargo? Sí. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Bien. Te mereces algo mejor que alguien que te hace sentir mal contigo mismo. Gracias, hombre. La vi en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace 2 semanas. No hablamos, solo nos reconocimos con un gesto con la cabeza desde el otro lado de la habitación. Estaba con un tipo que no reconocí. Podría haber sido un amigo. Podría haber sido una cita. No me importó de ninguna manera.
Se veía diferente de alguna manera, más arreglada tal vez, o esforzándose más. Él llevaba un reloj de aspecto caro. Nuestro amigo en común me llevó a un lado más tarde. ¿Estás aguantando bien? Sí, estoy bien. Preguntó por ti antes de que llegaras. ¿Qué dijo? Preguntó cómo estabas. Si estabas viendo a alguien. Le dije que parecías estar bien. Gracias. Por si sirve de algo, creo que tomaste la decisión correcta. Ya está haciendo lo mismo con el nuevo tipo. La oí mencionar a su ex, a ti, supongo, que la llevabas a mejores bares. Me reí. No pude evitarlo. Por supuesto que sí. Algunas personas nunca aprenden. Ya no es mi problema. Y realmente no lo era. De pie allí en esa fiesta, observándola desde el otro lado de la habitación con su nuevo chico, no sentí nada. Ni celos, ni arrepentimiento, ni ira. Solo una tranquila gratitud por haberme marchado cuando lo hice. Tengo 34 años, soltero de nuevo, viviendo solo, y reconstruyendo lentamente mi sentido de autoestima. Esa noche en el restaurante me enseñó algo importante. Estuve dispuesto a tolerar la falta de respeto hasta que se hizo pública. Y luego, en lugar de abordarla, simplemente tomé mi dignidad y me fui. No estoy seguro de si eso me hace fuerte o evasivo, probablemente un poco de ambos. Pero sí sé esto, lo que me llevé conmigo esa noche, lo que ella no notó hasta más tarde, no fue solo mi orgullo. Fue mi disposición a permanecer en una relación en la que constantemente me medían contra otra persona y me encontraban deficiente. Y una vez que recuperas eso, una vez que reclamas ese límite, no puedes simplemente devolverlo porque alguien se disculpe. Hay algunas cosas de las que, una vez que te alejas, debes mantenerte alejado. Probablemente pensó que me llevé mis llaves, mis documentos, mis pertenencias. Y lo hice. Pero lo que realmente importaba era recuperar mi autorrespeto. Y eso es lo único que no puede convencerme de devolver. No importa cuántas disculpas o promesas haga. No estoy resentido por ello. Solo claro. Claro de que prefiero estar solo que sentirme insuficiente. Claro de que las relaciones pasadas deben quedarse en el pasado, no ser puntos de referencia constantes para el presente. Claro de que cuando alguien te muestra lo que piensa de ti, especialmente en público, debes creerle a la primera. El restaurante no era triste. Nuestra relación lo era. Y lo único que lamento es no haberme ido antes. Su ex tenía razón en una cosa. Era agotador. Intentar constantemente estar a la altura de recuerdos que probablemente ni siquiera eran precisos. Sentir constantemente que cada gesto, cada cita, cada elección estaba siendo comparada con un resumen de lo más destacado de su pasado. La cuestión es que soy una buena persona. Trato bien a la gente. Soy fiable. Soy honesto. Pero nada de eso importaba porque yo no era él. Y finalmente me di cuenta de que eso nunca iba a cambiar. Así que recuperé lo único que podía controlar, mi presencia. Y eso es lo que detuvo todo. No el salir del restaurante, no el hacer las maletas, ni siquiera la conversación en el vestíbulo del hotel. Lo que detuvo todo fue el momento en que decidí que valía más que ser el premio de consolación de alguien. Probablemente le hará lo mismo al nuevo tipo, lo comparará conmigo, o con su ex antes que yo, o con quien venga después. Ese es su patrón. Pero ese ya no es mi problema. Estoy reconstruyendo, un día a la vez, una decisión a la vez. Y la próxima persona con la que salga, estaré atento a esas señales, las comparaciones, la insatisfacción, la necesidad constante de más. Y si las veo, no esperaré 18 meses y una humillación pública para marcharme. Simplemente dejaré la cuenta en la mesa y me iré. Historia 2. Mi esposa dijo que yo haría la boda incómoda. Deja que tu hija tenga su día. Y mi hija estuvo de acuerdo, así que no fui. Esa noche, vi las noticias, su novio. La noche en que mi hija se casó, yo estaba sentado solo en mi sala de estar en Clarksville, Tennessee, comiendo pollo recalentado y viendo las noticias de las 10. No porque lo olvidara, no porque estuviera fuera de la ciudad, no porque tuviera alguna emergencia en el trabajo.
No estaba allí porque mi esposa me dijo que lo haría incómodo, porque me miró directamente a los ojos y dijo, Gerald, solo deja que Nora tenga su día. Y porque Nora, mi propia hija, la niñita a la que enseñé a andar en bicicleta en el estacionamiento del Piggly Wiggly en Providence Boulevard, estuvo de acuerdo con ella, así que me quedé en casa. Y a las 10:14 de esa noche, mi teléfono comenzó a explotar porque alguien en ese salón de recepción había sacado su teléfono y grabado al novio, un hombre llamado Tyler Aston Briggs, agarrando a mi hija por la muñeca frente a 200 personas. Y luego, cuando ella trató de soltarse, abofeteándola en la cara tan fuerte que su tiara cayó al suelo. El vídeo ya estaba en 3 cadenas de noticias diferentes para cuando mi vecino llamó a mi puerta para preguntarme si lo había visto. Mi nombre es Gerald Puig. Tengo 54 años. Pasé 26 años como detective en la oficina del sheriff del condado de Montgomery antes de jubilarme hace 2 años. He trabajado en homicidios, casos domésticos, casos de abuso infantil. Me he sentado frente a personas que hicieron cosas terribles y mantuve mi rostro completamente neutral esa noche viendo ese vídeo en mi teléfono. No pude mantener mi rostro neutral. Y lo que pasó después, lo que hice, lo que hizo Nora, lo que hizo Pamela, y con lo que Tyler Aston Briggs no contaba. Esa es la historia que necesito contarles. Antes de comenzar, déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo. No olviden suscribirse y darle me gusta al vídeo. Ahora, entremos en la historia. Permítanme volver al principio porque no se puede entender esa noche sin entender los 6 meses que la precedieron. Nora es mi única hija. Su madre, Pamela, y yo hemos estado casados por 31 años. Vivimos en una casa en Crowsland Avenue, a 3 cuadras de la escuela primaria de la que Nora solía volver a casa sola porque era el tipo de niña que necesitaba esa independencia. Siempre ha sido terca de esa manera específica en la que proviene de la confianza, no del desafío. Lo saca de mí. Pamela les dirá que lo saca de ella, pero Pamela se equivoca en eso. Nora conoció a Tyler Briggs en un evento de networking corporativo en Nashville hace aproximadamente 2 años y medio. Ella trabajaba en marketing para una empresa de atención médica en el centro. Tyler estaba en bienes raíces comerciales. Llevaba una chaqueta deportiva sobre una camisa Henley y le dijo que creció en Franklin, lo que para ciertas personas en el centro de Tennessee es el equivalente a decir que vienes de dinero viejo sin decirlo realmente. Conocí a Tyler por primera vez en una cena que Nora organizó en Mafia Ozas en Division Street. El tipo de restaurante donde el nivel de ruido es lo suficientemente alto como para que no puedas oír bien todo lo que alguien dice, y tienes que inclinarte, lo que significa que pasas toda la comida ligeramente desequilibrado. Quizás fue una coincidencia, quizás no. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que Tyler pasó la mayor parte de la cena hablando de sí mismo y haciéndome preguntas de una manera que se sentía menos como interés y más como reconocimiento. Quería saber en qué casos había trabajado. Quería saber si todavía estaba conectado con las fuerzas del orden. Preguntó 2 veces si me mantenía en contacto con gente del departamento. Soy un detective jubilado. Cuando alguien me hace la misma pregunta 2 veces en una cena, me doy cuenta. Le dije a Pamela esa noche en el camino a casa por la primera 24 que algo en Tyler no me cuadraba. Me dijo que estaba siendo un policía en lugar de un padre. Que miraba a todos como si fueran sospechosos. Que Nora era feliz y que si eso no era lo que importaba. Lo dejé pasar. Lo dejé pasar porque no estaba del todo equivocada. Miro a la gente de esa manera. 26 años de ese trabajo cambian tus instintos de maneras que no siempre son justas para los civiles. Traté de darle a Tyler el beneficio de la duda. Fui al apartamento de Nora para las cenas de los domingos cuando él estaba allí. Vi el partido con él. Noté la forma en que interrumpía a Nora cuando ella contaba una historia. No agresivamente, solo consistentemente. La forma en que lo hace alguien que ha decidido que tus palabras no son tan importantes como las suyas. Noté que nunca le pedía la opinión a Nora sobre nada delante de mí. Pero que cada vez que le hacía una pregunta directamente, ella lo miraba de reojo antes de responder, pero era feliz o parecía feliz. ¿Y qué se supone que debes hacer con eso? Se comprometieron en diciembre pasado. Tyler le propuso matrimonio en la azotea del Hotel Thompson en Nashville. Tenía un fotógrafo allí. Todo el montaje.
Nora me llamó desde el estacionamiento después, todavía llorando con el tipo bueno de lágrimas. Y le dije que estaba feliz por ella porque estaba tratando de estarlo. La planificación de la boda comenzó de inmediato. Pamela se dedicó de lleno a ello. Ella y Nora comenzaron a reunirse 2 veces por semana en la mesa del comedor con carpetas y muestras de tela y menús impresos de los proveedores de catering. Yo llegaba a casa de mi paseo de la tarde y había muestras de pastel en el mostrador de la cocina y opciones de centros de mesa esparcidas por el suelo de la sala de estar. Fui incluido en los trazos generales. El lugar, una finca restaurada de la era de las plantaciones llamada Glenstone Hall, cerca de Gallatin, a unos 40 minutos al noreste de Nashville. La fecha, el segundo sábado de octubre. El número de invitados, alrededor de 200. En lo que no fui incluido fue en algo que realmente importara. La primera señal llegó en febrero. Nora llamó a Pamela para decir que la familia de Tyler quería que la ceremonia fuera de cierta manera tradicional, dijo ella, lo que resultó significar que el padrastro de Tyler lo acompañaría al altar, su madre haría una lectura, y la línea de recepción estaría primero del lado de la familia del novio. Bien. Las bodas implican compromiso. Lo entendí. La segunda señal llegó en abril. Estaba almorzando con Nora en Puckett's en el centro de Franklin, solo nosotros dos, lo cual se había vuelto algo más raro desde que Tyler apareció en escena. Le pregunté cómo iban las cosas con la planificación. Dijo que todo iba genial. Luego se quedó en silencio por un segundo, bajó la vista a su té dulce y dijo, «Papá, Tyler cree que sería mejor si no dieras un brindis». Dejé mi tenedor. No por el brindis en sí. No necesito dar discursos. No soy ese tipo de persona. Sino por la forma en que lo dijo, como si lo hubiera estado ensayando, como si fuera algo que había estado cargando durante un tiempo antes de poder decírmelo a la cara. Tyler piensa, dije, ¿qué piensas tú? Pienso, dijo cuidadosamente, que tú y Tyler todavía se están conociendo y un brindis podría ponerlos a ambos en una situación extraña. Esa no fue una respuesta a mi pregunta. Soy un detective. Sé la diferencia entre una respuesta y una evasiva. Pero ella me estaba mirando con esa expresión. No exactamente asustada, más bien preparada, como si estuviera esperando a ver si se lo pondría más difícil. Y tomé una decisión en ese momento. Lo dejé pasar. La tercera señal llegó en julio. Pamela me sentó en la cocina un martes por la noche. Tenía esa mirada que pone cuando ha decidido algo y quiere que yo esté de acuerdo. La mirada que dice que la decisión ya está tomada y que esto es realmente solo una formalidad. Nos sirvió a ambos café aunque eran las 7 de la tarde y ninguno de los dos necesitaba café. Y luego me dijo que Nora y Tyler lo habían hablado y que pensaban que sería mejor si no asistiera a la boda. Voy a decir eso de nuevo porque quiero que entiendan que lo escuché correctamente la primera vez. La boda de mi propia hija. Pamela dijo que la familia de Tyler era grande y unida y tenía ideas muy específicas sobre el evento y que mi presencia, específicamente mi historial como oficial de la ley, el hecho de que el hermano mayor de Tyler tuviera algún tipo de problema legal pasado del que se suponía que no debía saber. Y mi energía protectora, que fue la frase de Pamela, no de Nora, haría las cosas tensas. Dijo que Nora había llorado cuando le preguntó al respecto. Dijo que Nora no quería que yo no estuviera allí, pero que Tyler había dejado en claro que era importante para él. Y Nora estuvo de acuerdo. Dije. Pamela miró su café. Ella quiere que el día transcurra sin problemas, Gerald. Me quedé con eso por un largo tiempo. Pensé en llamar a Nora. Empecé a marcar su número unas 5 veces durante la semana siguiente. Pero cada vez que me acercaba, pensaba en su cara en ese almuerzo en Franklin. Preparada, esperando que no lo hiciera más difícil. Y colgué el teléfono. Me dije a mí mismo que era solo un día. Me dije a mí mismo que si me oponía, estaría demostrando que Tyler tenía razón sobre mí. Me dije a mí mismo que lo más importante era la felicidad a largo plazo de Nora. Y si convertía esto en una batalla, podría ganar el día y perder a mi hija. Le dije a Pamela que no iría. Y durante los siguientes 3 meses, observé desde afuera cómo mi esposa ayudaba a planificar una boda a la que no estaba invitado.
El sábado de octubre fue claro y frío, el tipo de día de otoño de Tennessee donde el cielo es de ese azul agudo, casi doloroso, y los arces en las carreteras secundarias cerca de Gallatin se habían vuelto del color del fuego. Sé esto porque conduje parte del camino hasta allí esa mañana sin decidirlo. Terminé en Long Hollow Pike sin un destino en particular, y tuve que dar la vuelta y volver a casa. Pasé el día haciendo cosas que no tenían sentido. Corté el césped, que no necesitaba ser cortado. Reorganicé el garaje. Comí un sándwich de pie sobre el fregadero de la cocina porque no quería sentarme en la mesa y sentir el vacío de la casa. Pamela estuvo en Glenstone Hall desde las 9 de la mañana. Me envió una foto de Nora con su vestido justo antes de la ceremonia. Nora se veía hermosa. Sonreía con el tipo de sonrisa que requiere esfuerzo. He pasado 26 años aprendiendo a diferenciar entre una sonrisa real y una actuación. Y miré esa foto durante mucho tiempo. La ceremonia fue a las 4. La recepción comenzó a las 6. Para las 8, estaba de vuelta en el sofá con la televisión encendida y mi teléfono boca abajo en el cojín a mi lado porque no quería estar pendiente de las actualizaciones y no podía evitar estar pendiente de las actualizaciones. Y el único compromiso que pude lograr fue no poder ver la pantalla iluminarse. A las 10:14 de la noche, la pantalla se iluminó. No era Pamela, no era Nora. Mi excompañero del departamento, un tipo llamado Ray Benton, que ahora trabaja en casos sin resolver en la oficina de Hendersonville. El mensaje de Ray decía, Gerald, Canal 5 ahora mismo. Tomé el control remoto. El metraje ya se estaba reproduciendo. Alguien lo había subido a Twitter a las 9:47, y para cuando llegó a las estaciones de noticias locales, había sido visto unas 80.000 veces. El título en el gráfico debajo del rostro del presentador decía, Incidente violento en recepción de boda en Gallatin. Novio bajo investigación. El vídeo fue grabado con un teléfono. Orientación horizontal, ligeramente tembloroso porque quienquiera que lo estuviera filmando había comenzado a grabar a toda prisa. Se podía ver el salón de recepción de Glenstone Hall, las ventanas altas, las luces de cadena, las mesas redondas con sus manteles blancos. Se podía ver la pista de baile en el medio. Y se podía ver a mi hija Nora de pie cerca del borde de la pista de baile con su vestido de novia. Estaba hablando con Tyler, o más bien, Tyler le estaba hablando a ella. Su lenguaje corporal estaba mal desde el primer fotograma. Peso hacia adelante, barbilla baja, la postura de alguien que ya ha decidido cómo termina esto, incluso sin sonido. Y había sonido. Gente hablando de fondo, música de algún lugar. Pude leer lo que estaba sucediendo de la misma manera que se lee una escena del crimen. Antes de que sucediera algo, ya sabía que algo estaba a punto de suceder. Nora puso su mano en el brazo de él. Él le agarró la muñeca. Ella se echó hacia atrás y por un momento, se vio como Nora nunca se ha visto en toda su vida. Pequeña e insegura y asustada. Y entonces su mano derecha se levantó y la abofeteó. No un empujón, no un forcejeo. La abofeteó en la cara. El sonido en el vídeo cortó todo lo demás. Ese chasquido agudo y luego 200 personas guardando silencio a la vez, lo cual es su propio tipo de sonido. Su tiara se cayó. Se llevó la mano a la cara. Él se quedó allí exactamente 2 segundos. Podías contarlos y luego su expresión cambió a algo que reconocí. Control de daños. Intentó alcanzarla y ella retrocedió. Ahí es donde terminaba el vídeo. Estaba de pie en medio de mi sala de estar. No recuerdo haberme levantado. Mi teléfono sonó. Era Pamela. Gerald. Su voz era como se pone cuando está tratando de no desmoronarse. Necesito que vengas. Estaba en mi camioneta y en Old Hickory Boulevard en menos de 4 minutos. El viaje a Gallatin un sábado por la noche toma unos 40 o 45 minutos. Lo hice en 32. Conozco los límites de velocidad en esas carreteras porque pasé años haciéndolos cumplir. Y quiero ser honesto con ustedes, no respeté ni uno solo de ellos. Pamela me encontró en el estacionamiento de Glenstone Hall. Todavía llevaba su vestido de madre de la novia, una cosa azul marino que había comprado en Dillard's en Green Hills. Su rímel se había corrido.
Todavía había gente merodeando afuera. Invitados que no sabían si irse o quedarse. Un par de padrinos de boda de Tyler de pie cerca del muro del jardín con sus chaquetas quitadas. ¿Dónde está ella?, dije. Dentro de la suite nupcial. ¿Gerald? Ella no. Pamela se detuvo. ¿Te necesita? ¿Dónde está él? Sus hermanos lo sacaron por la parte de atrás. Ya hay una patrulla de policía al frente. 2 agentes del condado de Sumner estaban en la entrada principal. Le mostré a uno de ellos mis credenciales de jubilado y mi nombre, y ya le habían dicho que iba a llegar porque Pamela había llamado antes. Entré. El salón de recepción tenía esa cualidad particular de una fiesta que terminó mal. Platos a medio comer todavía en las mesas, vasos con lápiz labial en los bordes, centros de mesa en diversos estados de desorden. El equipo de DJ estaba siendo empaquetado silenciosamente en la esquina. Pasé por delante de todo como si fuera una escena, que es lo que era. Nora estaba en la suite nupcial con 3 de sus damas de honor y la hermana de Pamela, mi cuñada Diane. Cuando entré por la puerta, las damas de honor me dieron esa mirada, la mirada de mujeres jóvenes que han estado tratando de manejar algo demasiado grande para ellas y están desesperadas porque entre un adulto. Nora estaba sentada en una silla frente al espejo del tocador, todavía con su vestido. Su tiara estaba en el mostrador a su lado, un lado del peine ligeramente doblado por donde se había caído. Tenía enrojecimiento a lo largo de su pómulo izquierdo. Había estado llorando, pero ya no lloraba. Ya había pasado eso. Estaba en el lugar plano y silencioso que viene después. Me miró en el espejo. «Hola, papá», dijo, y algo se soltó en mi pecho que no voy a describir más porque soy un detective de policía retirado de 54 años y hay límites a lo que diré en voz alta sobre ese momento. Me acerqué, puse mis manos sobre sus hombros y la miré en ese espejo. «Dime lo que necesitas», le dije. Respiró hondo. Luego dijo, «Necesito que me ayudes a decidir qué hacer». Eso podía hacerlo. Es algo que he pasado toda mi vida profesional haciendo por otras personas. Y ahora iba a hacerlo por mi hija. Esto es lo que sabía de 26 años trabajando en casos de violencia doméstica. Las siguientes 72 horas importan más que casi cualquier otra cosa. Lo que hace una víctima inmediatamente después de un incidente violento. Si habla con la policía, si recibe atención médica, si tiene documentación de sus lesiones, si tiene asesoramiento legal, todo eso da forma a lo que viene después. No porque la ley exija que suceda de esa manera, sino porque las personas que hacen daño entienden que el tiempo está de su lado si la víctima duda. La familia de Tyler tenía dinero. Su padrastro, Randall Briggs, era un desarrollador comercial de Brentwood que tenía el tipo de red que incluía abogados, miembros del concejo municipal y personas que devuelven favores. Había visto lo que ese tipo de red podía hacerle a un caso. Lo había visto neutralizar testigos, ralentizar investigaciones y convertir una situación clara en turbia a través de pura paciencia y recursos. Tyler tampoco había contado aparentemente con una cosa, 200 testigos, y uno de ellos había seguido filmando. El vídeo que llegó a Twitter a las 9:47 fue grabado por una mujer llamada, y solo sé esto porque se presentó voluntariamente a la policía al día siguiente, una amiga de la Universidad de Nora llamada Brittany Warfield, que había volado desde Atlanta para la boda. Britney había comenzado a filmar porque pensó que estaba capturando un momento divertido entre los novios. Algún tipo de discusión juguetona, dijo. El tipo de cosas que hacen contenido divertido para bodas. Se dio cuenta en unos 4 segundos que no era eso. Casi lo borra. Más tarde les dijo a los investigadores que se sentó en su automóvil en el estacionamiento de Glenstone Hall durante 45 minutos tratando de decidir qué hacer. Llamó a 2 amigos. Rezó, dijo, y luego lo publicó porque no podría vivir consigo misma si no lo hacía y porque pensó en lo que querría que alguien hiciera si ella fuera Nora. Brittany Warfield salvó el caso de mi hija. Quiero decir eso claramente para que no se pierda en el resto de esta historia. Esa noche, en la suite nupcial, le dije a Nora 3 cosas. Primero, no vayas a ningún lado con Tyler esta noche. No vayas a la suite del hotel que habían reservado. No te vayas a casa con él. No te subas a un coche con él.
Diane la iba a llevar a su propia casa en Hendersonville, y Pamela estaría allí, y yo estaría justo detrás de ellos. Segundo, los agentes del condado de Sumner que estaban afuera necesitaban tomarle una declaración esta noche mientras el enrojecimiento de su cara todavía era visible y mientras su memoria de la secuencia de eventos estaba fresca. Estaría con ella todo el tiempo. No tenía que decir nada que no quisiera decir, pero necesitaba decir algo. Tercero, iba a llamar a un abogado por la mañana. No a un abogado de divorcios todavía, no necesariamente, pero a alguien de su lado antes de que la gente de Tyler estableciera su versión de los hechos. Nora escuchó las tres cosas. Luego dijo, mamá me dijo que complicarías las cosas. Lo sé, dije. Ella estaba tratando de proteger el día. Nora dijo, no estaba tratando de herirte. Lo sé, también. Debería haber luchado más para que estuvieras allí. Su voz era completamente plana, de la manera en que se ponen las voces cuando alguien ya ha llorado todo lo que tenía que llorar. Sabía que algo andaba mal. Lo he sabido durante mucho tiempo. Simplemente seguía diciéndome a mí misma que sería diferente una vez que estuviéramos casados. Que la presión desaparecería y él volvería a ser la persona que conocí. No dije lo que estaba pensando. No dije que este era un patrón que había visto tantas veces que tenía su propio nombre en la literatura. Que la escalada a la violencia física en público, en una recepción de boda, frente a 200 personas, no era una aberración sino una declaración. Un hombre tan seguro de su propio control que había dejado de manejar su comportamiento incluso en entornos donde el manejo era claramente necesario. No dije nada de eso. Solo dije, no tienes que resolver todo eso esta noche. Ella asintió una vez. Está bien, dijo, vamos a hablar con los agentes. Les voy a contar lo que pasó con Tyler Briggs. Pero primero, quiero quedarme con Nora por un momento porque ella es la persona de la que realmente trata esta historia, y no quiero que se convierta solo en un personaje secundario en el relato de lo que le sucedió. Nora Eleanor Puitt, ahora de nuevo, solo Nora Puitt, tiene 29 años. Creció en Clarksville, Tennessee. Jugó fútbol de club durante la escuela secundaria y era lo suficientemente buena como para saber que no era lo suficientemente buena para una beca universitaria, lo que tomó con una madurez que me pareció notable en una joven de 17 años. Estudió comunicaciones en MTSU en Murfreesboro, se graduó en 4 años, se mudó a Nashville a los 22 y construyó una carrera completamente por su cuenta. Nunca he firmado un préstamo para ella, nunca he cubierto su alquiler, nunca le he conseguido un trabajo a través de ningún tipo de conexión. Esa fue su elección y su logro. Ella es, sin duda, lo mejor que he ayudado a crear. La noche de su boda, se sentó frente a 2 agentes del sheriff del condado de Sumner en una pequeña habitación junto al salón principal de Glenstone Hall, y les dio un relato claro, cronológico y emocionalmente controlado de lo que había sucedido. Describió la discusión que lo había precedido. Tyler había estado bebiendo. Había habido tensión sobre algo relacionado con la disposición de los asientos y su madre. Se habían apartado al borde de la pista de baile porque ella quería resolverlo en silencio. Describió el contacto físico en términos precisos. No lo minimizó y no lo dramatizó. Uno de los agentes era joven, tal vez de 20 y tantos años, y en un momento le preguntó, «Señora, ¿es esta la primera vez que sucede algo así?» Nora miró al agente por un momento. Luego dijo, «No». Y esa sola palabra, pronunciada en voz baja en una suite nupcial en Gallatin, Tennessee, se convirtió en la base de todo lo que siguió. Tyler Aston Briggs fue arrestado esa noche. Los agentes del condado de Sumner lo localizaron en un Daising junto a la autopista 31 en Gallatin, donde se había registrado a las 11:30 de la noche. El cargo fue agresión doméstica, porque había ocurrido en público con múltiples testigos y documentación en vídeo. La oficina del fiscal de distrito en Gallatin actuó rápidamente. Su padrastro, Randall Briggs, contrató a un abogado de defensa criminal de Nashville en 18 horas. El abogado era bueno, es fiscal, bien considerado, el tipo de contratación que te dice que la familia entendió la gravedad de la situación. Emitió un comunicado diciendo que Tyler lamentaba profundamente el incidente, que fue un momento aislado de estrés en una semana por lo demás difícil, y que la pareja estaba resolviendo esto en privado. La pareja no estaba resolviendo nada en privado.
Nora había contratado a su propia abogada, una mujer llamada Susan Kellner de un bufete en el centro de Nashville que se especializa en derecho de familia, quien fue recomendada por un excolega mío que se ocupa de la defensa de las víctimas. Susan es tranquila y precisa y absolutamente inamovible. Y ella y Nora hablaron durante 2 horas la mañana después de la boda mientras Nora todavía estaba en la casa de Diane en Hendersonville con la ropa que Diane le había prestado porque había salido de Glenstone Hall con su vestido de novia y nada más. El caso penal avanzó a través del sistema durante los siguientes 4 meses. El abogado de Tyler hizo varios intentos de negociar, argumentando circunstancias atenuantes, argumentando que era la primera ofensa, argumentando que el vídeo no capturaba el contexto completo de la interacción. La oficina del fiscal de distrito respondió con la declaración de Nora, el vídeo de Brittany Warfield, el testimonio de otros 11 testigos que habían estado en el salón de recepción y, finalmente, la evidencia que Nora le dio a Susan Kellner de los 18 meses anteriores, fotografías, textos. Un diario que Nora había mantenido en una aplicación de notas en su teléfono que había comenzado en febrero, 8 meses antes de la boda, después de un incidente en la cocina de su apartamento en East Nashville del que no le había contado a nadie en ese momento. En mayo de este año, Tyler Aston Briggs se declaró culpable de agresión doméstica en el Tribunal Penal del Condado de Sumner. Recibió una sentencia suspendida, asesoramiento obligatorio y una orden de restricción de 2 años. Su abogado lo caracterizó como una resolución apropiada. El fiscal de distrito lo caracterizó como un primer paso. El divorcio se finalizó el mes pasado. Nora se quedó con el apartamento. Estaba a su nombre. Y no quería nada de Tyler, lo cual Susan desaconsejó, y Nora lo hizo de todos modos porque lo que quería era una línea limpia. Quiero hablarles de la conversación que tuve con Pamela. No la del estacionamiento de Glenstone Hall, donde ninguno de los dos tenía el ancho de banda para nada más que la logística. La verdadera, unas 3 semanas después, en la mesa de la cocina en Crowson Avenue, con el café que ninguno de los dos estaba bebiendo porque eran las 11 de la noche y ambos sabemos que no es buena idea. Pamela no es una mala persona. Quiero ser claro al respecto. Es una persona que quería que el día de la boda de su hija fuera bueno y que creía que la forma de hacerlo bueno era manejar las variables que podía controlar, y se equivocó sobre qué variables importaban realmente. Se sentó frente a mí y dijo, debería haberme opuesto a Tyler meses antes de la boda. Vi cosas. Puse excusas para ellas. Le pregunté qué vio. Me contó que algunas cosas las había notado. Otras no. La forma en que le hablaba a Nora cuando pensaba que otras personas no estaban escuchando. La forma en que la postura de Nora cambiaba cuando él entraba en una habitación. Un momento en la cena de Pascua cuando Tyler dijo algo sobre la carrera de Nora que no era exactamente un insulto, pero tampoco dejaba de serlo. Y como Nora se lo había tomado a broma con una experiencia que asustó un poco a Pamela, pero que se dijo a sí misma que significaba que Nora lo estaba manejando. Pensé, dijo Pamela, que si simplemente mantenía las cosas tranquilas, se resolvería solo. Que Nora lo resolvería por su cuenta. Que pelear por ello solo la acercaría más a él. He escuchado ese razonamiento antes. Lo he escuchado de madres en mesas de cocina exactamente como esta en casos que no terminaron como el nuestro. Estabas tratando de protegerla, le dije. Yo también lo estaba cuando me hice a un lado. Ambos nos equivocamos sobre la mejor manera de hacerlo. Pamela me miró. Me llamó a la mañana siguiente. Dijo antes de llamar al abogado. Dijo, mamá, papá llegó a Glenstone Hall tan rápido como nunca he visto a nadie moverse. Pamela se detuvo. Dijo, quiero ser el tipo de persona que se mueve así por la gente que ama. No tengo nada que añadir a eso. Creo que eso lo dice todo. Han pasado 7 meses desde la boda. Nora todavía está en el apartamento en East Nashville, el de Shelby Avenue cerca de Five Points. Volvió a trabajar unos 10 días después de la boda. Dijo que la rutina ayudaba, y su empresa, para su crédito, manejó la situación con verdadera discreción y mantuvo a la prensa a raya cuando un par de medios de noticias de entretenimiento comenzaron a rondar la historia en las semanas posteriores a que el vídeo se hiciera viral. Está en terapia. Habla de ello con naturalidad, sin vergüenza ni actuación, de la forma en que habla de la mayoría de las cosas. Va los martes. Dice que le ayuda. Subo a Nashville unas 2 veces al mes.
Vamos a almorzar. Fuimos a un partido de los Predators en enero, lo cual ella inició, lo que me dice algo. Hablamos por teléfono la mayoría de los domingos por la noche, lo cual no habíamos hecho desde que estaba en la universidad. Me preguntó una vez, unos 2 meses después de todo, si estaba enojado por no haber estado en la boda. Lo pensé por un minuto. Estoy enojado, dije, de que estuvieras en una situación en la que sentías que la única manera de mantener la paz era dejarme fuera. Eso es lo que Tyler creó. Eso es lo que hace, o lo que hizo. Se convirtió en la cosa que todos los demás tenían que manejar. Y eso significó que la gente buena tomó decisiones que de otro modo no habría tomado. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó. No, dije, y lo decía en serio. Estabas haciendo lo mejor que sabías con la información que tenías. También tu madre. Y yo también cuando acepté quedarme en casa. Ninguno de nosotros es la historia aquí. Tyler es la historia. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, sigo pensando en lo que habría pasado si Britney no lo hubiera filmado. Yo también he pensado en eso, más de lo que quiero admitir. La respuesta es que no lo sé. Esa es la respuesta honesta. Quizás nada habría cambiado de inmediato. Quizás el control que Tyler había construido durante 18 meses habría continuado. Quizás Nora habría encontrado la salida eventualmente, en su propio tiempo. O quizás se habría puesto peor. En mi experiencia, generalmente lo hace. Pero Britney lo filmó y 200 personas lo vieron en tiempo real. Y alguien llamó a mi puerta esa noche y me preguntó si había visto las noticias. Y yo estaba a 40 minutos de distancia y llegué en 32. Esa es la parte a la que me aferro. No a los meses que pasé al margen. No a las cosas que podría haber hecho de otra manera. No a la conversación que debería haber tenido con Tyler Briggs la noche que lo conocí en ese restaurante en Division Street, cuando algo en su voz hizo que mis instintos de detective se detuvieran en seco, y me dije a mí mismo que estaba siendo injusto. Me aferro a los 32 minutos en Old Hickory Boulevard y al rostro de mi hija en ese espejo y al hecho de que cuando me necesitó, estuve allí. Soy Gerald Puit. Soy un detective retirado. Soy un padre. Y estoy aquí para decirles que las personas que los aman, las que aparecen a las 10:30 de la noche cuando todo se desmorona, valen más que cualquier día. Incluso el día que alguien te dijo que lo harías incómodo.